probabilístico obviamente tiene algunos principios fundamentales, ¿no?, que denominamos axiomas. Estos axiomas se pueden aplicar tanto para el caso de espacios muestrales discretos como geométricos o continuos, ¿sí? Correcto. También habíamos comentado de que en la naturaleza, a la hora de medir la incertidumbre, usted puede hacerlo directamente con los eventos involucrados y podría cuantificar su grado de ocurrencia desde un punto de vista a priorístico o bajo el enfoque de Laplace. Pero también cuando hay información adicional, es posible pulir, corregir o ajustar la probabilidad inicial. ¿De acuerdo? Eso se ve bajo el enfoque de probabilidad condicional. ¿Ya? Con el tema de probabilidad condicional, hay otros allegados a él que se conoce como probabilidad total, que ya habíamos comentado, ¿no? Y es el que estamos viendo en este momento en la lámina. Por cierto, ¿se ve la lámina que estoy compartiendo? Sí. Sí, allá, correcto. Decíamos entonces, este es un caso parsimonioso de lo que puede ocurrir en la realidad. Y simplemente el analista debe considerar que hay causas, ¿correcto?, que pueden generar una consecuencia, ¿no? Es cierto de que las causas se pueden presentar de manera simultánea, eso es evidente, y a veces se puede observar, ¿no? Pero lo que busca acá es, de ese escenario amplio, considerar uno pequeñito, ¿correcto?, como caso particular. Es el hecho de considerar causas excluyentes, ¿correcto? Entonces sería bueno que si tuvieran que hacer un enfoque de este tipo, considerar causas relevantes, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder enfocarlo bajo este tema de probabilidad total, tal como aparece en el diagrama. Esa sucesión de eventos A1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, son las potenciales causas, pero repito, que actúan de manera excluyente. Insisto y reitero de que el caso, en la realidad, el caso puede ser mucho más amplio. Este es un caso particular, ¿ya? Pero aún así, el criterio es importante, ¿de acuerdo? Se lo utiliza mucho en la toma de decisión. Muy bien. Cuando tú defines las potenciales causas, requisito fundamental, tienen que ser excluyentes, ¿ya? Correcto. Y otro es que deben ser exhaustivos. ¿Y qué significa eso? Que debe cubrir todo el espacio de posibilidades. Por eso que ahí aparece omega. ¿De acuerdo? Entonces, tiene sentido que este criterio, al verlo como un espacio muestral, las partes o particiones denotadas como A sub i en general, tengan que ser excluyentes, ¿no? Porque un espacio muestral, sus resultados se comportan de ese tipo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos evaluar un evento, ¿correcto?, que está algo así como ubicado en ese recinto de particiones. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa mucho evaluar la probabilidad, por ejemplo, del suceso o evento A. ¿De acuerdo? Como una consecuencia de una de las causas. Podría ser la primera, podría ser la segunda, y así hasta el último. De ahí entonces que nosotros podamos hacer esta formulación que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, si lo ven ustedes como teoría de conjuntos, que es un tema que ustedes dominan, podemos ver que el evento A se puede formular de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Correcto?
Si ustedes siguen aplicando sus propiedades de eventos, de operaciones con eventos, vamos a ver la segunda línea. Correcto. Y ahora a partir de acá, lo único que restaría es aplicar el tema de probabilidades, o sea, propiedades. ¿Correcto? Le aplicas entonces la probabilidad y una vez más, esto no vendría a ser sino una suma de probabilidades excluyentes. Me refiero a excluyentes en el sentido para i hasta n. ¿Correcto? Correcto. O sea, a intersección a sub 1, ese es un resultado. A intersección a sub 2, ese es otro resultado, ¿no? Que excluya al anterior o al posterior, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando tú pasas de esa línea a la siguiente, estás aplicando lo que se conoce como el principio de multiplicación. ¿De acuerdo? Es el hecho de considerar que los eventos, ¿correcto?, no necesariamente son independientes, ¿no? Si son eventos cualesquiera, y la condicionalidad, obviamente, hay que abordarla, ¿de acuerdo? Por eso que se ve ahí este punto, ¿no? Ahí está. Esto representa la probabilidad condicional, claro, siempre que la probabilidad a priorística de A sub i también esté definida, pues. ¿De acuerdo? Para los diferentes sí, tienes tú una suma de probabilidades. ¿De acuerdo? Que es justamente la ley que se enuncia acá al comienzo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se conoce eso? Se conoce como probabilidad total. Pero en el argot práctico se le conoce también como ley de mezclas. O sea, este de acá es como un mix. ¿Ya? Es un mix. Lo que puede venir de diferentes fuentes, al final todo se junta. ¿De acuerdo? Y lo que quieres es evaluar la probabilidad. Algo así como de, después de haber juntado, ¿qué pasaría, no?, con el grado de ocurrencia si eligieras a un objeto, ¿correcto?, de esa unión de diferentes partes. ¿De acuerdo? Eso lo podemos graficar del siguiente modo, una vez más. Correcto, acá. Entonces, la ley la tenemos muy claro ahí, ¿eh? Correcto. Como decíamos, este ejemplito que aparece aquí se presta para adaptarlo a un sinnúmero de situaciones, ¿no? Si bien es cierto, habla de damas, habla de estudiantes, correcto, por su condición de género, y una distinción de cada uno de ellos, una cualidad, un atributo, lo podemos cambiar y adaptar a una realidad, de repente quizá mucho más práctica. Como ya decíamos, consideren ustedes una línea de producción o de ensamble, ¿correcto? Entonces, esto puede ser una línea. Ahí está. Una línea de producción o de ensamble. Ahí tienen ustedes la línea A y la línea B, ¿correcto? Eso podría de repente considerar la infraestructura tradicional frente a una infraestructura de repente nueva, ¿no? Se han comprado activos, correcto, o sea, equipos de última generación. Y se quiere ver, ¿no?, de repente comparar, o se quiere simplemente determinar o analizar, bueno, las bondades de una y de otra línea. Ahí están, ahí ve. Por ejemplo, he sabido de que información a la mano se tiene de que, en qué porcentaje cada línea contribuye a la producción total. Y aquí están sus porcentajes. Correcto. Un 70% para uno y 30% para el otro. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero se sabe también que según especificaciones del fabricante, estas líneas no son perfectas. Bueno, produce también defectuosos, pero obviamente en un rango permitido. ¿De acuerdo? Los rangos permitidos ahí están especificados. Entonces, esa cualidad o bondad
podríamos nosotros decir, bueno, se trata entonces de unidad defectuosa o no defectuosa, igual en el otro caso. Correcto. Un esquema así, jovencitos, invitaría a que quisiéramos cuantificar la probabilidad de un elemento defectuoso. Pero ¿eso qué conlleva? Conlleva a que toda la producción, tanto de una línea como de otra, es como si lo estuvieras volcando. Voy a poner acá así, una especie de urna. Aquí está. Todo esto de acá representa la producción total. ¿Ya? Ahí está, la producción total. Así se concibe. Y ahí entonces que se entienda esta ley, ¿no es cierto? También como ley de mezclas. Ahí estamos bien, combinando. Viene de una fuente y viene de otra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora a continuación sería algo así, ¿no? Si esta urna representa el depósito de las unidades producidas, ¿cuál sería la probabilidad que al elegir una unidad, ¿no es cierto? ¿Correcto? Esta unidad sea defectuosa. Y ahí está la probabilidad. Eso es lo que quisiéramos medir. ¿Correcto? Entonces, hay que entender que esta ley, en su origen, está tratando de evaluar la probabilidad de una unidad. También se entiende, ¿no? Como la probabilidad, quizá el porcentaje de casos que se puedan presentar, porque una probabilidad a veces desde el punto de vista frecuentista lo puedes expresar como un porcentaje. Viéndolo de ese modo está permitido, pero recordemos, los axiomas solamente permiten valores entre 0 y 1, no hablan de porcentajes. Eso de porcentaje ya nosotros le hemos agregado. Y repito, nos permitimos siempre y cuando se fundamente en una probabilidad frecuentista. ¿Ya? ¿De acuerdo? El caso que estamos viendo corresponde a eso. ¿Ya? Es frecuentista. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se evalúa esa probabilidad? Ya es claro que para poder evaluar esa probabilidad, acá tenemos un resultado excluyente del otro. Entonces consideremos los dos casos, pues, y aplicamos esto. Esto se llama probabilidad aditiva. ¿De acuerdo? Es el tercer axioma. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, comenzamos a desarrollarlo. ¿Y eso qué cosa viene a ser? Viene a ser el principio de multiplicación para cada caso, tanto para uno como para el otro. Y ahora sí, la evaluación directa, ¿no? Ya operando, ¿de acuerdo? Y finalmente, la probabilidad pedida. Entonces, no se olviden de los pasos, ¿ya? Recuerden, yo aquí les estoy comentando las razones de cada secuencia. Eh, Cuando tú hagas la solución, no vas a estar para que lo comentes. Entonces tendrás que anotarlo, ¿no? A un costado pondremos acá propiedad aditiva, pues, ¿no? Aditiva, ¿de acuerdo? En el otro, principio de multiplicación, ¿de acuerdo? Siguiente, efectuando cálculos y resultados finales. ¿Ya? No se olviden, por favor. Hay que justificarlo, ¿ya? ¿De acuerdo, entonces? Muy bien. Y luego habíamos comentado las variantes de este escenario. Una variante inmediata es práctica. Es el hecho de considerar, por favor, toda su atención aquí, donde sale la flechita de la urna. ¿Ya? Esto fue para un caso. Suponte de que elegiríamos a dos ahora. No uno, sino dos unidades. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Otra unidad. ¿Ya? Otra unidad más. Ya son dos ya. ¿Cuál es la probabilidad de que esas dos unidades elegidas sean defectuosas? Respondan, jóvenes. ¿Cuál sería su probabilidad? ¿Me escuchan, jovencitos?
Mamani Holgado, ¿se encuentra? Mamani Holgado. Mamani Pizarro, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, Juancito. Simplemente, a ver, su sentido común nada más. No, no se preocupe, estamos aprendiendo acá, ¿ya? A ver. Ya hemos elegido una, ¿ya? Y usted lo ha cuantificado su probabilidad. Aquí está, ve, 0,13. Supongo que sí, como eligió una, ha elegido una segunda. Usted puede visualizar eso como si hubiera sido secuencial uno tras otro, o de repente verlo como si hubiera elegido los dos a la vez. ¿Cuál sería su probabilidad de que ambos sean defectuosos? Mm, ¿Cuánto sería? Lo más común, lo más lógico, ¿cuál sería? Si todo el mecanismo de experimento resulta ser el mismo, las oportunidades son las mismas, ¿correcto? Si estas probabilidades de, de contribución de unidades a la producción total, las cualidades que pueda tener cada línea de producción en lo que se refiere a defectos, se mantienen constantes, entonces repetir el experimento sería en igualdad de condiciones. Y eso implicaría que un ensayo con respecto al otro se comportan de manera independiente. Por favor, escuchen bien. Suponiendo de que todo el proceso, obviamente, sea igual con probabilidades constantes, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, si es igual, es como lanzar una moneda. Si la lanzas una moneda por primera vez, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara? ¿Cuánto es? Un medio, ¿no? Si la moneda es legal. Y si la lanzamos por segunda vez, ¿cuál es la probabilidad de que salga una vez más cara? O sea, dos veces, ¿no? En los dos lanzamientos, dos veces cara. Y es muy simple, ¿no? medio. Sería pues un medio por un medio, ¿no? En el caso de los dos lanzamientos, ¿no? Correcto. Esa es la idea, cabe. Pero repito, hay que tener cuidado, ¿eh? ¿De acuerdo? No, notarán ustedes, voy a regresar aquí al enunciado, acá se especifican porcentajes, ¿correcto? Y nada más de porcentajes. Desde ese punto de vista, y también por una limitación, a pesar de que estas probabilidades son frecuentistas, esa data que tenemos en el enunciado no nos permite manejar detalles, son como resultados nada más, ¿de acuerdo? Entonces, en el mejor de los casos, consideramos que esos porcentajes o probabilidades se mantienen constantes, pero muy diferente habría sido si nos dan el total de personas y de ese total de personas nos dice, mira, 70 de ellos, ¿correcto? Son mujeres y el resto son varones. Ya nos está dando los numeritos, ¿eh? La cantidad. Entonces tú solamente apóyate en eso. Si tú eliges a uno de ellos, ya no quedarán 100, ¿no? Quedarán 99. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces hay una modificación. ¿Ya? O sea, el estado inicial cambia. Y ahí entonces, que problemas de este tipo, repito, y cuando nos pregunten por una observación más, o de repente dos más, o tres más, es como si en este mismo problema, en lugar de dos, miren, ahora lo voy a plantear así, de toda la producción total, se eligen 5 unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos sean defectuosos? ¿Se entiende, jovencitos? ¿Se entiende? Mira, ya sé que para 2, ¿cómo es? Mírale. Ahora quieren que responda para 3 que sean defectuosos y obviamente 2 no lo son, ¿no? 2 son buenos. ¿Se dan cuenta? Así como está este problema, así especificado, ¿correcto? Aunque debería ser mejor decir
si las probabilidades se mantienen constantes, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, en ese caso, prevalece la independencia. Y si es independiente, ni vuelta que dar. El problema es bien simple, bien sencillo. Comienzo a jugar con la clase de defectuosos, con la clase de no defectuosos, tratando de reordenarlas y ver de cuántas maneras ocurre, y luego contabilizar la probabilidad de que ocurran 3 defectuosos por un lado, ¿correcto? Y dos no defectuosos por otro lado. Listo. Y se acabó el asunto. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Por lo general, los problemas así planteados se fundamentan más en independencia, para decirlo así, ¿ya? ¿De acuerdo? Excepcionalmente, claro, puede ser que quizá haya por ahí otro problema en que cambie el estado, ¿no?, de los elementos. Eliges a uno, ya no te queda la misma cantidad, pues. Bueno, eso ya requeriría más detalles, ¿de acuerdo? Correcto, ¿ya? Ese es el comentario que hacemos para esta parte. Hasta acá, ¿alguna consulta que deseen hacer? ¿Se entendió el mensaje? Por favor, manifiéstense, jóvenes. Correcto, ¿ya? En la mayoría de los textos aparece el tema de probabilidad total, solamente considerando a veces la elección de un objeto nada más, así como inicialmente lo habíamos planteado. Nosotros ya que hemos extendido, ¿correcto? Pero ya con las salvedades que hemos comentado. Y es viable totalmente eso, ¿ya? Totalmente viable. Correcto, entonces, ¿ya? Listo. Y luego habíamos comentado respecto al teorema de Bayes. El teorema de Bayes se fundamenta en la ley de probabilidad total. No se olviden de eso, ¿ya? Ahí aparece el esquema general, ¿ve? Una vez más, los eventos causales, ¿no es cierto?, que estamos considerando, y luego el evento de interés, como puede ser denotado ahí como B, ¿de acuerdo? Y luego los resultados excluyentes, que ya mencionábamos, ¿no? Una vez más, los resultados excluyentes aparecen acá, ¿ve? Este teorema nos da a entender de que se puede producir uno de ellos. Realmente es así, uno de ellos. Pero tú, si gustas, puedes comenzar a jugar, ¿no?, bajo la idea de que a ver qué pasaría si uno u otro ocurren, ¿no es cierto? Se puede. Como son excluyentes, no habría ningún problema. Se puede comenzar a jugar con eso, ¿ya? Pero el principio básico es considerar a uno de ellos, ¿de acuerdo? Este teorema de Bayes se le llama el teorema de probabilidad de causa, porque su objetivo, su finalidad, es cuantificar la causa probable que dio origen, por ejemplo, al suceso B. Por lo tanto, entonces, una forma de ver a este teorema de Bayes es más bien, como ya decíamos, de derecha a izquierda. Hay que verlo en ese sentido. Mientras que la probabilidad total ocurriría de izquierda a derecha. ¿Ya? Correcto. ¿Qué cosa es lo que como mensaje te van a dar en el teorema de Bayes? Lo primero que te van a dar es que ese evento de interés ha ocurrido. Y ya habíamos comentado, eso de decir que ha ocurrido es simplemente una postura nada más, una formulación, ¿ya? Se lo ha formalizado así, aunque en la práctica todavía no pasa. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Si tú tienes conocimiento que esa información ya está dada, para decirlo así, entonces la pregunta sería determinar, ¿no?, ¿cuál de los sucesos A sub J o A sub I, o con el subíndice que tú desees, realmente, ¿no?, fue con la causa origen del evento B? ¿De acuerdo? Eso se conoce como probabilidad de causa o simplemente probabilidad a posteriori. ¿De acuerdo? Que se evalúa mediante el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿eh? Muy bien. Este diagrama
a comparación del anterior, es lo mismo, solo que es más simple. Solamente se está visualizando la rama pertinente, ¿ya? Correcto, o sea, aquella ramita que en el anterior caso hacía referencia al evento B, ¿de acuerdo? El evento complementario no juega, pues, no juega, o a menos que mi problema lo pida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no olviden, este diagrama es general. El otro diagrama ya es un diagrama específico, ¿no? Para ahorrar papel, como diríamos así, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Se ve más simple, más parsimonioso, ¿ya? Pero es lo mismo. Muy bien. ¿Cómo se evalúa esa probabilidad? Comentábamos entonces. Lo primero que hay que hacer es evaluar la probabilidad total, es lo que aparece acá. Porque es sabido que una probabilidad condicional o a posteriori obviamente se configuran en igual forma. O sea, replico, las probabilidades a posteriori son probabilidades condicionales y obedecen a su definición. Ahí está, ¿ve? La probabilidad simultánea de los eventos involucrados sobre la probabilidad marginal de B, que en este caso corresponde a la probabilidad total del evento B. Correcto. Y en el numerador le aplicas una vez más el principio de multiplicación. Ahí está. ¿Ya? Que tú pongas de repente primero esta expresión y luego la siguiente, correcto, como notación, es irrelevante, ¿ya? No hay problema en eso, no hay problema. El símbolo denota que primero ocurre a sub j y luego a continuación b, dado a sub j, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo, entonces. Muy bien. Lo que hacemos nada más acá es explicitar la probabilidad total, es lo que aparece en el denominador. Y así queda entonces acuñada la fórmula del teorema de Bayes. Probabilidad de causas, ¿no? De causas. ¿Ya? Entonces, ahora sí, hay que darnos cuenta en los problemas qué cosa es lo que tenemos que evaluar. Correcto. Si en un problema te pide que evalúes, calcules la probabilidad de causa, caballero nomás, hay que aplicar la formulita, ¿ya? Pero si en otro escenario, un problema, te pide que averigües qué causa es más probable, claro, tú podrías aplicar el teorema de Bayes para cada evento a su I que tenga intersección con el evento de interés. Pero una forma práctica sería solamente ver el grado de ocurrencia conjunta, o sea, esto de acá. Multiplico, opero, me sale un resultado, siguiente, multiplico, opero, me sale otro resultado, y así comienzo a multiplicar. ¿Correcto? Y de esa forma elegiría el mayor, para decir, ah, ya, esa es la causa más probable. ¿De acuerdo? Correcto, entonces hay que diferenciar eso, ¿ya? Insisto, hay problemas que te van a decir que midas la probabilidad de causa. Caballero, nomás la fórmula, ¿ya? Y en otros como que te da un poco de libertad. Correcto. Bueno, si tú gustas, puedes seguir aplicando la misma fórmula, ¿no? Al final la idea es la misma, ¿de acuerdo? Pero si eres pragmático, práctico, bueno, podemos solamente ver las probabilidades conjuntas nada más, en ese caso, ¿ya? Listo, entonces. Correcto. Muy bien. Comentábamos este problemita que yo lo hicimos de manera bastante ligera, correcto. Respecto al orden, ¿ya? Al orden. En los problemas de teorema de Bayes hay que determinar quiénes son los eventos que ocurren primero y luego quiénes a continuación, ¿ya? Correcto. Si damos una lectura a este problema, obviamente que nos habla de fechas, ¿no? Por ejemplo, dice, un cliente con fondos extiende un cheque con fecha equivocada, es 0,01. ¿Correcto? En cambio, todo cliente sin fondos
Bueno, hay que darnos cuenta de esto. Voy a poner por acá así. Esto es con fondos, por acá sin fondos. Hay dos clases ahí identificadas, que también tiene un atributo o cualidad, ¿no? En este caso, sin fondos, pone una fecha errónea en todos sus cheques. Eso es un evento seguro. Y luego habla acerca de la contribución, algo así como en la producción, ¿no? De una línea y otra. En este caso, habla del porcentaje de clientes que tienen fondos y en consecuencia de los que no lo tienen también. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces me está dando un porcentaje. Y ahora comienza acá el tenor de la pregunta, ¿no? Aquí. Esto de acá, esto de acá. Si ustedes se fijan, un tenor típico de los problemas de probabilidad total, y específicamente de teorema de Bayes, es que te den información adicional. ¿Ve? Aquí, ¿ve? Te dan esto. ¿Ve? ¿Ya? Te está dando esto de acá. ¿Ve? ¿De acuerdo? Te está dando información adicional en el sentido de que eso ya tienes conocimiento. ¿Correcto? Justo como decía la teoría. ¿Ve? Y ahora te pregunta, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que sea de un cliente sin fondos? Aquí está. ¿Ve? Entonces, para que tú comiences a armar, ¿correcto? Por ejemplo, si vas a representar esto, y la recomendación sería esa, traten de hacer su arborigrama. Ya sé que van a resolverlo así al ojo, como se dice, pero un diagrama te va a ayudar bastante, te va a mostrar la secuencialidad, ¿correcto?, de los eventos. Es bastante ilustrativo y didáctico también a la vez. ¿De acuerdo? Miren el tenor de la pregunta, ¿ve? ¿De acuerdo? Te está preguntando por la causa, ¿correcto? Y también hay que entender que en el enunciado habla de algo, como dice acá, ¿ve? De un cliente con fondos extienda un cheque con fecha equivocada. O sea que algo así como que los clientes con fondos es la base y aparece un atributo o cualidad de esos clientes. Y en igual forma para los clientes que no tienen fondos. ¿Ve? Y con esto de la pregunta, del tenor, identifica rápidamente de que ahí hay eventos causales. ¿Quiénes son? Lo escribamos acá mejor. ¿Eh? Ahí está. Entonces diríamos con y sin fondos. ¿Eh? Ahí está. ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Me ayudan? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cuáles son? Por favor, manifiéstense, jóvenes. 90 y 10. 90% acá. Muy bien. 0,9. Y en el otro caso, de manera consecuente, 0,1, ¿no? Correcto. Entonces no se olviden, las causas al inicio. Y luego el atributo que distingue a esas causas, o también se entiende como las consecuencias que genera. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Como solamente el problema habla de dos casos, es mucho más simple. Y aquí está para formalizar. Correcto. Entonces, ¿qué pondríamos acá? Fecha equivocada. La pongo así, nada más. ¿Sí? Fecha equivocada. Igual acá. Fecha equivocada. Listo. ¿Con qué grado de ocurrencia? Para el primer caso, ¿cuál es su grado de ocurrencia? ¿Cuál es su grado de ocurrencia? 0,001. Ahí está, ¿no? 1. ¿Y cuál es para el otro caso? Un evento seguro. Prácticamente ahí ya está la solución ahí dada ya. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Perfecto, ¿ya? Les hago un comentario adicional. Este es un problemita ilustrativo. Quizá con los problemas con los cuales haya que lidiar, no necesariamente te diga que haya dos ramas. Aunque se entiende que esta última, aquí en la solución, prevalece una porque la otra debe ser 0. Es posible que en otros problemas el abanico de ramas no sea exactamente igual, ¿no? Puede diferir también. Eso ya dependerá del problema. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya?
Y de repente, si de repente parece una exageración, no solamente lo vean como que aquí hay una primera secuencia y aquí hay una segunda, ¿no? Es posible que en otros casos pueda haber hasta una tercera o de repente una cuarta. Claro, ya es más, digamos así, más elaborado para decirlo, ¿no? Pero siempre dependerá del problema, pues sí, depende de eso. ¿De acuerdo? Aquí lo que queremos simplemente es enfocar el concepto, o sea, el principio con el cual se fundamenta el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Evaluamos la probabilidad total y finalmente la causa que determinaría que el evento que estamos especificando como fecha equivocada haya ocurrido. Perfecto, ¿ya? Esa es la idea básica. Entonces vamos a ver aquí. Habiendo hecho ese reconocimiento, y eso es lo que más distingue a los problemas de probabilidad total y teorema de Bayes, estos problemas son bastante amigables, ¿ya? Para decirlo así. Correcto. Muy bien, ahí está la ilustración del esquema que habíamos hecho, y ahí están justamente sus valores, ¿no? Para cada caso. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Finalmente, lo que podríamos hacer es relacionar, en el caso, por ejemplo, de este resultado, con respecto al total, ¿no? ¿Qué es lo que aparece aquí al final? Ya ven. Y de esa forma, evaluar la probabilidad a posteriori, o probabilidad de causa. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Una vez más, por favor. Supongan que, así como este cliente entró, ¿correcto? Y determinó esta probabilidad, supongan que entra otro cliente y repite el mismo plato. ¿Cuál sería la probabilidad de que ambos estén en un escenario muy similar? ¿Cuál sería? O sea, que también se haya producido fecha equivocada y que sea un cliente sin fondos. ¿Cuál sería su probabilidad para un segundo cliente? No sería sino 0,99108 al cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, para decirlo mejor así, repitan una vez más. Esto representa la probabilidad de un cliente sin fondos, sabiendo que colocó fecha equivocada. Entra un segundo cliente, ¿de acuerdo? Pone fecha equivocada, sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que tenga fondos? Si lo vemos a él solito, ¿qué haríamos? Bueno, una de dos. Si gustas, puedes desarrollar una vez más todo esto, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Podríamos hacer eso, ¿de acuerdo? Y evaluar su probabilidad, ¿de acuerdo? Pero también hay que ver el concepto de probabilidades complementarias, ¿de acuerdo? Ver también si es posible, ¿no? Evaluar su complemento. En eso hay que tener cuidado también, ¿ya? ¿De acuerdo? Repito, el diagrama me orienta, me puede ayudar bastante a determinar si es uno o si el otro, en fin, ubicarme y poder evaluar la probabilidad pedida, ¿de acuerdo? Lo que estoy tratando aquí simplemente es, de aparte de la evaluación básica, que lo dicen la mayoría de los textos, estoy considerando solamente casos extendidos, ¿no? ¿Correcto? Que se apoyan en el principio básico, siempre y cuando las probabilidades se mantengan constantes, ¿de acuerdo? Ya sea a favor o ya sea en contra de eso. Correcto, listo, entonces ya, esa es la aclaración. Muy bien. Hay una forma de atender a este tipo de problemas de una manera práctica también, sin necesidad de recurrir al arborigrama. ¿De acuerdo? Por favor, vean el enunciado. Vean el enunciado. Si ustedes se fijan en el enunciado, la distinción de estos problemas de probabilidad total saltan a la vista. Ahí no hay pierde, jóvenes, ¿ya? No hay pierde. Son prácticamente reconocidos, como se dice a la primera. Lo primero que tú tienes que ver es las potenciales causas. ¿De acuerdo? Y luego lo que tienes que ver es alguna distinción de esas causas. Si responde a ese esquema, estamos frente a un problema, obviamente, ¿no? Que nos direcciona seguramente a una probabilidad total o teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Cuando digo direcciona, es como que nos está conduciendo. No digo que lo sea ya, nos está conduciendo.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, ustedes también participen, jovencitos. ¿Quiénes ahí son las causas? Las posibles causas. Juan Campos se encuentra. Juan Campos no está. Roger Ramírez. Roger se encuentra. Tampoco. A ver, sí. A ver, Roger. Nombre, por favor. ¿Cuáles son las posibles causas ahí? No lo escucho, Roger. ¿Eh? A ver. Checa Poma se encuentra. Sí, profesor, presente. A ver, por favor. Carmen Blanc. Liste ahí a las posibles causas. A ver, un apoyo, a ver. Grandes Carvajal, Julio, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, por favor. Yo pensaría que es los tipos de afección, ¿no? K, L y M. Ya, ya. ¿Y cuál es la distinción de cada tipo de enfermedad? Me parece que sería como que qué tan probable es que se curen. Eso, así es, así es. Ya, correcto, correcto. Gracias, gracias. Como ustedes pueden ver, fíjense, eso es lo que hay que identificar. Claro, uno dirá, pero ¿y eso cómo lo hizo? Ojo, hay que apoyarse en el enunciado y hay que apoyarse también en la pregunta. Hay que apoyarse en lo que nos proporciona, fíjate, aquí, en este tenor. ¿Ve? En eso hay que apoyarnos también, ¿ya? Si ustedes se fijan en ese último, dice, en la fecha se dio de alta a un paciente. ¿Qué significa de alta a un paciente? Bueno, en el mejor de los casos, que ya se ha curado, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, correcto, ¿no? Ya sabes. Pregunta ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se haya internado por la enfermedad K? Entonces ya te está diciendo, te está preguntando por la causa, mira, de la causa. Y la causa se refiere al tipo de enfermedad. Correcto. ¿Me ayudan, jóvenes? A ver, voy a tratar de hacer un pequeño esquema nada más, ¿ya? Para guiarnos, a ver. Entonces, ¿cuántas ramas debe tener inicialmente? Por favor, ¿me ayudan? ¿Cuántas ramas? 3. Ya, ahí está. Muy bien. ¿Las podemos nombrar? La primera, ¿cómo sería? K, L y M. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Cuáles son sus porcentajes de ocurrencia? ¿Cuántos? ¿Cuánto? 0.5. Ya, 0,5. Muy bien. El siguiente. 0,3. Ya, y el que sigue. 0,2. Perfecto, muy bien. Así de sencillo, ¿eh? Sin mayor esfuerzo. ¿Eh? Correcto, muy bien. Ahí están las posibles causas. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden generar ellos? Correcto. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Cuántas ramas tendría que graficar, por ejemplo, en el caso del tipo de enfermedad K? ¿Cuántas ramitas? 2. De que se Dos. curan y no se curan. Y eso, se curan y no se curan. Así de sencillo. ¿Eh? Igual acá, igual en el otro lado. ¿Eh? Listo. Ya está. Se cura, no se cura. Perfecto. ¿Y cuál es su grado de ocurrencia en cada uno de esos casos? ¿Cuál es? ¿La probabilidad cuánto es? 0.7. Ya. A ver.
Muy bien. Entonces, a ver, tenemos acá, ¿no? 0.7 de los ingresados con la enfermedad K. Entonces acá 0,7. Perfecto, listo. Ahí está el 7. ¿Qué más para el siguiente? 0.3. 0. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, por favor. Entonces, a ver, una ayuda. Una ayuda, a ver. ¿Está bien ese 0,7? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. correcto. Ya, correcto. Pondría acá 0,8 porque es la misma idea, ¿no? Y 0,9. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me pueden decir? ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Ya el problema, a la vista de ese diagrama, ya te dice, y por su propio peso, ya qué es lo que tenemos que hacer consecuentemente, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya internado por la enfermedad acá? Aquí está nuestra atención, ¿no? Aquí. Pero antes de eso, ¿qué debemos calcular? ¿Correcto? Debemos calcular la probabilidad total. Entonces sería acá intersección C, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ven? K intersección C va 1. El otro que sería L intersección C va otro. Y uno más, M intersección C. Perfecto. Todos ellos son excluyentes. Le aplico propiedades de probabilidad total, ¿no es cierto? ¿Correcto? En este caso sería, pues, probabilidad aditiva, ¿no? Porque son excluyentes. Luego, a su vez, le aplico principio de multiplicación a cada caso. Desarrollo, mejor dicho. Y finalmente, invoco los valores para operar directamente. Listo. 0,5 por 0,7 más 0,3 por 0,8 y más 0,2 por 0,9. Listo, asunto arreglado. Esa sería la probabilidad total, ¿no? De que se cure. ¿De acuerdo? Correcto, lo voy a poner aquí a un costadito, ¿ya? Acá. Probabilidad de que se cure. Ya está. Mi denominador. Me falta arriba. ¿Qué debería colocar arriba? La probabilidad de esto de acá, ¿no? ¿De qué? De que ocurra la enfermedad tipo K con el evento se cura, pues. Y esto también lo tengo que desarrollar. Ahí está la causa. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es eso? 0,5 por 0,7. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ya había encontrado mi probabilidad de causa. ¿De acuerdo? Pero miren, ese mismo desarrollo que ustedes ven, si el diagrama obviamente estuviera referido a un escenario donde hay más causas, hay más situaciones características consecuentes de cada causa, claro que el diagrama se hace más frondoso, ¿no? ¿De acuerdo? Y una forma de sintetizarlo es como sigue. Acá, vamos a borrar esto. Correcto. Entonces aquí hay una forma práctica también, bastante útil, ¿eh? Muy bien, y lo vemos así. Aquí está. Ahí están las probabilidades marginales, las probabilidades condicionales, y agarramos una tablita, ¿eh? Recuerden que la probabilidad posteriori se le conoce también probabilidad de Bayes, ¿ya? También se le conoce así. Por eso que aparece aquí titulado, ¿ve? Cuadro bayesiano para la resolución, en este caso, de problemas, un cuadrito, ¿ve? Ahí están los sucesos, las probabilidades a priorísticas, condicionales, la conjunta, ¿no es cierto? Que a veces se refiere al diagrama de árbol, cuando veíamos las ramitas, y luego la probabilidad posteriori, ¿ve? Estas son específicas, ¿no? ¿Correcto? En cada caso, ¿ve? ¿De acuerdo? Es bastante ilustrativo, ¿no? Fíjense, es mucho más práctico, ¿no? En un cuadrito ves todo ahí los resultados, ¿no? En caso en el diagrama, obviamente te se explaya, ¿no? Claro, resalta más la visión, ¿no es cierto? Porque es una imagen, pero hay que ver también las limitaciones que tiene, ¿no? En el caso de que los problemas sean mucho más frondosos, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo, jovencitos. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Se entendió, jovencitos? Por favor, manifiéstense. Ya, correcto. Gracias, gracias. Listo. Y una vez más, esto solamente lo comento. Recuerden ustedes que tienen bastante dominio sobre la parte de lo que es geometría. Aquí es bastante ligero, correcto, y corresponde a lo que vienen a ser las probabilidades geométricas. No se olviden, la idea es llevarlo al plano, ¿ya? Usualmente
gran parte de los problemas, raro va a ser que lo llevemos a otra dimensión más, ¿sí? Como puede ser el espacio, bien raro. En los textos, en la literatura, no he podido encontrar, aunque uno podría extenderse, ¿de acuerdo? Pero mayormente, gran parte de esos problemas se ven ilustrados en el acontecer del plano cartesiano, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? El área favorable sobre el área total. Correcto. Ese es el mensaje, ¿ya? Ya habíamos comentado, ¿se acuerdan? Sobre este problemita, el problema de los encuentros. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ya. Ojo, hay que tener un poquito de cuidado también. Recuerden que en estos tipos de probabilidades geométricas también se puede aplicar condicionalidad, ¿no? Si bien es cierto, las ilustraciones que vemos a veces en los textos es para probabilidades marginales o simples, o sea, de Laplace o a priorísticas, es posible también de repente estar lidiando con un problema condicional. ¿Y qué implicaría condicional? Que simplemente por geometría te especifique como que tienes conocimiento de una región y listo. La misma idea, ¿ya? Recuerda que en esos casos el espacio muestral se restringe, ¿no? Como ya habíamos comentado en la definición de probabilidad condicional. Y entonces, por favor, esto ya lo dejo como una lectura para que ustedes vean que su análisis y resolución también es consecuente y de una manera práctica, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Muy bien. Listo. Bien, jovencitos. Dejemos esto acá, ¿no? Y ahora acá. Por favor, me dicen si se ve lo que voy a compartir. A ver, esto es aquí. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, jovencitos? Perfecto, perfecto. Bien. Este tema de acá es un adicional, jóvenes, ¿ya? Lo que busca es hacerles recordar, ¿correcto? O refrescar ya los saberes previos que ustedes tienen. Porque seguramente que han abordado, le han dedicado un tiempo a lo que es el análisis combinatorio. Eso, el manejo de combinaciones, permutaciones, variaciones. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es refrescar y solamente agregar algunos puntitos de interés para nuestro curso, para nuestro tema, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, las técnicas básicas las podemos ver en estos dos grandes contextos. Las que intervienen todos los elementos o donde solamente intervienen una parte de ellos, ¿ya? Si intervienen todos los elementos, bueno, el enfoque que se le da es verlo desde el punto de vista de permutaciones. Si interviene solamente una parte, correcto, y quizá el orden sea determinante, bueno, la técnica que lo enfoca se llama variaciones. Y si el orden no interesa, bueno, la técnica se llama combinaciones. Eso es lo que ustedes lo conocen muy bien, ¿ya? Correcto. Entonces, las herramientas, por favor, ¿ya? Herramientas. En el análisis combinatorio hay dos herramientas o principios fundamentales. Uno se le llama el principio de multiplicativo, en el cual este se apoya en que las realizaciones ocurren de manera simultánea. Oye, ¿qué es eso? Es como si tuviéramos experimentos que ocurren uno tras otro. Lo podemos ver así, ¿de acuerdo? Simplemente para verlo en una determinada secuencia, ¿de acuerdo? Como que hay un experimento que produce resultados A1, A2, a continuación otro que produce resultados, dado el primero, B1, B2, B3, y dado el segundo evento, en el caso anterior, B1, B2 y B3. El plato se puede repetir, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero también puede variar, ¿eh? ¿Correcto? Estamos en el caso básico, en el caso más general, ¿ya? Y luego un tercer experimento que puede repetirse como una secuencia simplemente de dos acciones, ¿no? Una u otra. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser más también. ¿De acuerdo? Perfecto. Luego, el mensaje nada más aquí te está diciendo que si todo ocurre de manera simultánea, conjunta, entonces no olvides que el resultado total no será sino el producto de los resultados marginales o parciales. ¿Ya?
Correcto. O sea, el principio es bastante elemental. Aquí está. Productoria. Perfecto. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Ese es un principio básico, ¿ya? Ese principio básico lo vamos a emplear como herramienta para combinarlas con otras que vamos a reiterar. Perfecto. Una generalización inmediata, correcto, nos lleva pues a plantear el hecho de que tú puedes tener un experimento con ciertos resultados, un segundo también, un tercero, un cuarto, un quinto y todo lo que tú desees. Al final de cuentas, no sería sino el producto, ¿no? De todos los resultados parciales. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahí hay un ejemplo clarísimo, el caso de las composiciones de Mozart, ¿de acuerdo? Fíjense nada más en el enunciado, Mozart compuso un vals con 11 posibilidades distintas para 14 de los 16 compases y 2 posibilidades para cada uno de los restantes. Pregunta acá si habremos ya escuchado todas ellas. Entonces, al hacer cuentas, ustedes verán ahí, correcto, el total de posibilidades, ¿ve? Tanto de uno como de otro, ¿ve? ¿De acuerdo? Y obviamente que la cifra es realmente bastante elevada, ¿no? O sea que quizá hayamos escuchado solamente algunas, pero no todas todavía, pues. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Entonces, ahí está el principio de multiplicación. Hay un segundo principio, que es el principio de adición. Y la exclusión, perdón, la adición está referido justamente a ese término que acabo de mencionar, que es la exclusión. ¿De acuerdo? Bien uno o bien el otro. ¿Bien? En la literatura y en los textos hay ejemplos, obviamente, bastante elementales que hacen referencia a esos casos. ¿De acuerdo? Si tú tienes posibilidad de que puedas ejecutar uno u otro resultado en una cierta modalidad o en otro caso, siempre en otro caso, hay que pensar, perdón un ratito, joven, ¿sí? Jovencitos, ¿me dispensan unos 10 minutitos, por favor? Listo, ya, gracias, jóvenes. Ya, gracias, jóvenes.
Ya, jovencitos. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, profesor. Continuamos, ¿ya? Muy bien. A ver, un ratito, jóvenes, un ratito, para que continúe esto. Un ratito. Y ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ya. Decíamos entonces que hay dos principios fundamentales, ¿ya? Uno que es las situaciones de simultaneidad y otra de exclusión, que es el caso del principio de la suma, ¿ya? Su aplicación es inmediata. Por ejemplo, este es un ejemplo que lo vamos a encontrar en la mayoría de los textos. Y es bastante ilustrativo, ¿ya? El caso de trasladarse de un lugar a otro, ya sea por una vía u otra. Obviamente que eso condiciona, ¿no? De que nuestro traslado tenga que efectuarse solamente por la vía que vayamos a elegir. No puede ser simultáneamente en todas ellas, ¿no? Porque sería un absurdo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Desde ese punto de vista, entonces, solamente lo que debemos considerar son las opciones que nos ofrece, ¿ya? En este caso, 2 en una modalidad y 3 en otra. Total de casos, 5 casos. Y de esa forma, entonces, utilizamos el principio de adición. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. A partir de ahí, uno tiene posibilidad de poder combinar estas situaciones, producto, suma, como vamos a ver después con otras técnicas más, ¿ya? Recordar entonces que estos dos principios son fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? La simultaneidad y la exclusión. Voy a pasar esto porque este es un caso muy particular. Grafica también la idea de simultaneidad y exclusión, uno u otro resultado, ¿ya? Voy más bien directamente a los criterios que requerimos. Por acá. Aquí. ¿Ya? Siempre que ustedes aborden un tema de combinaciones, permutaciones, hay que especificar ciertos detalles o elementos, jóvenes, ¿ya? Lo primero que tú tienes que identificar en un problema es, este problema está haciendo referencia a objetos, objetos o personas, y hay que entender cómo se comportan. El problema lo puede decir, pero en gran parte de ellos el problema no va a decir nada. Te lo va a dejar más o menos como dice, a ver, tú determinas, pues. Entonces, esos escenarios hay que verlo de este modo, ¿ya? Hay que verlo como si fuera un contenedor o urna, en el cual dentro de él hay una serie de objetos, como pueden ser esferillas, ¿ya? Cuando estas esferillas están numeradas, es porque se sobreentiende que son identificables a la vista, pero no al tacto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en los problemas. Estos objetos del cual me menciona el problema, o ya sea personas, los debo tratar como objetos distinguibles o indistinguibles. Esa es la primera cuestión que debemos nosotros formularnos. O sea, fíjense, un caso. Si tú te fijas en las personas, algo así de un problemita básico sería, ¿cuál es la probabilidad que 8 pasajeros de un colectivo o un micro, ponle un micro, pues, ¿de acuerdo? Puedan bajar, 2 de ellas en el primero, 2 más en el segundo paradero y el restante en el tercer paradero. Perfecto. Correcto. Ese es un ejemplo típico, pero ojo, las técnicas que uno demanda y utiliza, eso lo tenemos que aclarar. En la mayoría de los casos, ven a los objetos, en este caso personas, como si fueran distinguibles. Y claro, uno dirá, pero si lo que interesa solamente es que baje, ¿no? O no baje. Pero, ojo, una persona se diferencia de otra, ¿eh? No son idénticas. Por lo tanto, el tratamiento que habría que hacer es mirarlo como si fueran objetos distinguibles, ¿ya? Y mira, un caso más extremo todavía. Si nosotros vemos las líneas de envasado, donde discurren las botellitas para ser vertidas en su interior con cierto elemento, ¿correcto? Después, al verlas embotelladas, pareciera que todas son idénticas. Pero recuerden que la estadística se preocupa mucho por la variabilidad. Entonces, todas esas botellitas
que a la par tienen una misma medida. Si ustedes ven el contenido, ahora es mucho más fino, todos tienen siempre la misma cantidad a la vista, pero el tratamiento que uno le da es tratar como si fueran unidades diferentes. Repito, a menos que el problema diga otra cosa. La idea básica es verlo como unidades diferentes, ¿ya? A eso se refiere esta ilustración que está mostrando aquí en la lámina, que son objetos diferenciables. Entonces, a eso hay que agregar otros elementos más. Tú cuando extraes objetos, puedes extraer objetos como parte del total, ¿correcto? Y puedes entender que lo extraes de manera simultánea, como si fuera un puñado de objetos, o de repente, uno tras uno. De hecho, la pregunta es, ¿y cómo debo abordarlo? ¿Cómo debo tratarlo? Para mayor comodidad, para poder ver y hacerle un seguimiento, la idea sería verlo uno tras otro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el primero? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Con el tercero? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Se lo ve de una manera más cómoda, pero todo eso dentro del ámbito de simultaneidad. ¿De acuerdo? Otro detalle más es ver esto. Si la selección de objetos, correcto, es con reemplazo o sin reemplazo. Hay problemas que te van a decir si es con reemplazo o sin reemplazo. Recuerda que si es con reemplazo, tú puedes extraer una muestra infinita, ¿no es cierto? Porque nunca se acaba, pues. ¿De acuerdo? Pero si es sin reemplazo, ¿correcto? Hay que ver que el contenido de la urna inicial va alterándose, va modificando. Y por lo tanto hay que estar evaluando o actualizando las probabilidades de cada objeto que tú selecciones. ¿De acuerdo? Entonces, hay problemas ahora que sí te lo dicen. Y hay otros problemas que no te dicen nada. Te lo dejan como dice, a ver, tú determina, pues, a ver, cuál puede ser el escenario más palpable o real. ¿De acuerdo? Y eso habrá que deducirlo lógicamente. ¿Correcto? Entonces, esos son algunos tips a la hora de lidiar con los problemas. No te olvides, mira si ya sean personas o cosas o objetos o entidades, si pueden ser catalogados como distinguibles o indistinguibles. Los casos indistinguibles son casos particulares. Mayormente lo que discurre son los casos distinguibles, pero tienes que justificarlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Perfecto, entonces. Y aquí vienen las técnicas. Cuando tú estás en un escenario, en un contenedor, con objetos diferentes, y tú seleccionas una parte de ellos, digamos, eh, quieres seleccionar n elementos, ¿de acuerdo? Si gustas, podemos llamarle m también, no hay problema, ¿ya? Tú seleccionas una parte de ellos. Entonces hay que entender las oportunidades que te ofrece el contenedor. A la primera, tú tienes, por ejemplo, m oportunidades porque, bueno, hay m bolillas distintas, diferentes en el contenedor. Eso se entiende claramente, ¿ya? Si tuvieras que elegir una segunda, ¿correcto? El contenedor ha sido modificado, ya no es m, sino m-1, y estas son las oportunidades que se te ofrece para la segunda selección, y así sucesivamente. Correcto. Cuando quieras elegir de repente la enésima, o sea, quieras seleccionar del enésimo objeto, correcto, va a haber m menos n más 1 bolillas a disposición. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Listo, entonces ya. Como esto representa el número de formas en cada ensayo, en cada selección, se sobreentiende entonces que si tú estás interesado en todos ellos, es la simultaneidad lo que debe apremiar y por lo tanto su producto. Por eso que vemos ahora aquí a continuación el producto de todos esos resultados parciales. Si a eso tú simplemente por una cuestión matemática dices, bueno, comienzo a seguir disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Hasta llegar hasta 1 y lo compensas, mejor dicho, lo compensas tanto el numerador como el denominador, vas a obtener una fórmula muy conocida que se llama la fórmula de variaciones. ¿De acuerdo? ¿Correcto?
Entonces, esto se interpretaría como el número de formas de obtener sus conjuntos de tamaño n a partir de un total de tamaño de m elementos diferenciables, ¿ya? Donde se asume que el orden es importante. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces, ¿ya? Ahí tenemos entonces un primer criterio. Esta es una variación del criterio anterior. Suponte que los objetos en el contenedor siguen siendo los mismos, pero ahora con la posibilidad de poder devolver los objetos. Ojo, eso de devolver no tenemos que verlo así como lo dice literalmente, ¿ya? En los problemas. No, ¿ya? Va a haber, claro, algunos problemas que te van a decir, lo van a manifestar de ese modo, pero otros no. Otros problemas no te van a decir, oye, se devuelve, no te van a decir nada, pero se entiende de manera consecuente, lógica, que se amolda a un escenario de ese tipo. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Si estamos en esta modalidad, para cualquier caso de extracción, siempre tendrás el mismo número, ¿no es cierto?, de oportunidades. De ahí entonces, que el modelo que describa un experimento de este tipo no será sino las oportunidades que tienes en tu contenedor y las veces, ¿no es cierto?, como exponente que tú puedes replicar. ¿De acuerdo? El criterio entonces es m elevado a la n. ¿Ya? Un ejemplo clarísimo, ¿cuál podría ser? A ver, tenemos 5 dados y los 5 dados los lanzamos, si gustas, uno tras otro o de manera simultánea. Pregunta para todos, ¿cuántos resultados posibles hay? Respondan, jovencitos. ¿Cuánto? Por favor, ¿puede repetir? ¿Cuánto? A ver. Cuando nosotros lanzamos un dadito, hay 6 resultados posibles. Pero si tenemos 5 dados, entonces significa que tendremos para el segundo lanzamiento, el tercer lanzamiento, el cuarto y el quinto las mismas oportunidades, ¿no? ¿No es cierto? Y tendríamos algo así. Aquí ve. 6, 6, 6 y contabilizamos 5 veces 6. Eso debe ser entonces 6 a la quinta. Ahí está, ¿ve? Y miren, ese ejemplito tan trivial, elemental, nunca dijo en su tenor que era con devolución. No lo dijo. Pero obviamente el experimento es consecuente, ¿no? El experimento se entiende entonces que está encasillado. Listo, jovencitos. Hasta ahí, jovencitos, ¿alguna consulta? ¿Se entiende? Por favor, manifiéstense. ¿Se entiende? Ya, gracias, gracias. Ya, listo. Y ahora otro. Seguramente que nosotros vamos a recordar que hay una fórmula bien conocida, que son las combinaciones. Y nos han dicho seguramente repetidas veces, aplique combinaciones cuando el orden no interesa. Bueno, sí, es correcto eso. ¿De acuerdo? Esto no es una demostración, ¿ya? Es algo intuitivo nada más. Considera tú un conjunto de n elementos, ¿sí? Como aparece acá, n elementos. ¿De acuerdo? Y tú puedes tomar sus conjuntos de tamaño k. Los tamaños que tú desees, miren, aquí están los tamaños que tú deseas, ¿ve? Ahí ve. Ninguno, 1, 2 hasta n. Correcto. Muy bien. Por un momento pensemos, ¿ya? Que el orden, digamos así, es el punto de partida. Y después lo pulimos, después lo corregimos. Entonces, estaríamos en una situación muy similar como en el caso inicial. Aquí está, ve, las oportunidades que nos ofrece cada selección. ¿Ve? n-1, n-2, hasta n-k más 1. Idéntico, idem al caso de las variaciones. ¿Ve? ¿Ya? Correcto. Inclusive hasta la formulita, mira, la formulita igual, ¿ve? Pero ahora lo que vamos a hacer es corregir. Vamos a ajustar. Vamos a eliminar lo que es redundante. ¿De acuerdo? Correcto. Solamente consideremos para efectos ilustrativos esta notación. ¿Ve? Eso representa el número de subconjuntos de tamaño k. Pero
sin orden. Allá, listo. Correcto. Pero para cualquier subconjunto de tamaño K que aparece dentro de él, eso significaría, ¿no es cierto?, a la vista de la fórmula general que hemos obtenido, que ahí debe haber orden, para que haya una igualdad, ¿no? Es lo que estamos viendo acá, jovencitos. Acá, acá, acá. Esto de acá. Es intuitivo, esto es intuitivo, ¿ya? Mira, ahí está, ¿ven? Aquí está lo que queremos encontrar, aquí está el orden que compone cada arreglo de tamaño K, ¿no es cierto? Y aquí está la fórmula que ya nosotros sabríamos, ¿no? Por lo anterior. Un simple despeje te da ¿qué cosa? La famosa fórmula de combinaciones. Aquí está. Uno dirá, pero ¿y para qué eso? Ahí hay un mensaje, jóvenes. Mira, las combinaciones las estamos tomando como punto de partida donde interesa el orden y luego lo estamos corrigiendo, ¿ve? Como si lo estuviéramos desestimando o eliminando, si se quiere entender así, ¿ve? ¿Y dónde viene la eliminación, ve? ¿Dónde viene la eliminación, ve? ¿Correcto? ¿Correcto? Ojo, mira, esta formulita que está acá, después la vamos a ver otra vez, ¿ah? Expresada en otro criterio, ¿de acuerdo? Pero por ahora aparece nuestra notación clásica, combinatoria de n en k, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ¿eh? Correcto. Muy bien, ahora acá. Solamente para graficar la idea. Tienes 4 objetos distinguibles y quieres elegir su conjunto de tamaño 3. Con permutaciones, mira la cantidad de casos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el orden prevalece. Sin orden, el número de casos es evidente. Lo que hay que entender es esto, jovencitos, por favor. Este es el mensaje, mira, ve. Tengo 3 y cómo yo lo podría ordenar. Como se dice, hay más trabajo ahí, ¿no? Y similarmente para los otros casos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es una guía, una guía. Correcto. Perfecto. Aquí entonces, ahora. Y aquí viene a manera de tour nuestras formulitas. Básicamente, recordemos, no está de más decirlo, el factorial de un número, n, ¿no? Casos notables, como el factorial de 0 y el factorial de 1, ¿correcto? Y luego nuestra formulita, que son las variaciones ordinarias, a las cuales ya habíamos nombrado, ¿eh? Lo que está en azul escrito quiere resaltar la parte importante de lo que podríamos encontrar como arreglo diferente de otro bajo esta misma fórmula. ¿De acuerdo? Como dice ahí, dos grupos son distintos y se diferencian en algún elemento o en el orden en que están colocados. El orden obviamente es influyente. ¿De acuerdo? Perfecto. Siguiente por acá. Aquí están las variaciones con repetición. Sí, esa misma formulita que habíamos mencionado. Aquí está. Correcto. Ya comentamos inclusive, ¿no? Reiteramos. ¿Se acuerdan, jovencitos? En este momento hay 20 participantes. ¿Correcto? Y de los 20 participantes, la pregunta sería, ¿de cuántas formas podemos cumplir años? Si el año tiene 365 días, entonces el total de formas sería 365 elevado a la 20. ¿De acuerdo? Ahí está la fórmula. ¿Correcto? Listo. Otra fórmula es el empleo de las permutaciones. Y cuando se habla de permutaciones, quiere considerar todos los elementos en un arreglo. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? El orden, obviamente, es relevante, pues, ¿no? Es prácticamente en el cual se fundamenta la fórmula, ¿ya? Correcto. Y aquí están las fórmulas de combinaciones, las que aparecen. Antes de ello, hay un criterio que habla de permutaciones con repetición. ¿Qué cosa es eso? Me explico. Aquí, jovencitos, ¿ya? Algo rápido para que vean. ¿Ve? Voy a poner así la letra A, 3 de ellos. Voy a poner aquí la letra D. Por ejemplo, pueden ser 2 de ellos, o lo que quieras. Y por aquí la letra C, pongamos una más para que se diferencie del resto. ¿Ya? Ahí está. Hay una secuencia. ¿Ve? Pregunta para todos. Si nosotros hacemos un swap, un intercambio entre A y B, de esta forma, hacemos un cambio,
manteniendo a los demás iguales, ¿es un nuevo arreglo, sí o no? Respondan, jóvenes. Sí, Correcto, correcto. Perfecto. Eso es lo que está tratando de cuantificar esta formulita. Pero si nosotros hiciéramos lo siguiente, un C lo intercambiamos con otro C, manteniendo constante lo demás, ¿habrá un nuevo arreglo o sigue siendo el mismo? Respondan, jóvenes. Si solamente estamos acá, 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 y el resto no cambia, sigue siendo lo mismo, el hecho de que tú hayas cambiado un C con otro C, eso significa que no hay modificación alguna y sigue siendo lo mismo. Entonces, aquí hay una gran pregunta. ¿Cómo estás tratando a los objetos? ¿Como distinguibles o indistinguibles? ¿Cómo? Por favor, manifiéstense, jóvenes. Cada grupo es homogéneo. No lo puedes diferenciar, pero sí lo puedes distinguir de otro grupo distinto. ¿Correcto? La clase de las letras C, la clase de las letras B y la clase de las letras AB. Ahí sí puedes tú diferenciar. Pero dentro de un grupo, así estén dispersos, no los podrías tú distinguir. ¿Ya? Entonces, contabiliza. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántas letras A? 3, 2B son 5 y 4C son 9 en total. Listo, entonces. Si yo hiciera esto, 9 factorial, recuerda que ese es un reordenamiento total. Estaría haciendo esto, mira, ve, intercambiando letras C del lugar entre ellas. Eso lo está considerando el 9 factorial, pero eso no me conviene. Tengo que eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Aquí está, ve. Tenemos que dividirlo entre el total de elementos que tiene cada grupo. Entonces sería 3 factorial por un lado, bueno, salió así el 3, luego 2 factorial por acá, y luego por acá el 4 factorial, ¿correcto? Listo. Ahí está, por aquí, 4 factorial. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, por favor, entiéndase, aquí estamos hablando de una secuencia de objetos prácticamente ya desde un inicio, como que han sido considerados como grupos. ¿De acuerdo? En su interior existe homogeneidad y en el exterior heterogeneidad entre grupos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Y ahora viene lo más interesante por acá. ¿Eh? Aquí. Lo más interesante. ¿Qué es la fórmula de combinaciones? ¿Correcto? Esta fórmula se le conoce como fórmula de combinaciones sin repetición, que es lo que hemos comentado. Y esta otra a continuación que se le conoce como fórmula de combinaciones con repetición. Aquí, por favor, bastante cuidado. Presten atención, ¿ya? Porque esta es la esencia. Esta es la esencia, ¿ya? Aquí, aquí. Estos problemas están asociados y en la literatura ya más especializada se le conoce como problemas de ocupación. ¿Qué es un problema de ocupación? Es el hecho de distribuir aleatoriamente objetos como lo que estamos viendo acá, llámese bolillas, personas o a cualquier otra entidad, a una serie de urnas. ¿Ya? Los escenarios son los siguientes. Presten atención, por favor. Si el problema trata de ocupación en general, como los comentados anteriormente, entonces tú vas a tener urnas diferentes y vas a tener objetos diferentes, diferenciables, distinguibles. Repito, para los casos anteriores, este señor que está acá es la excepción. ¿En qué? En que los objetos que están acá van a ser tratados ya no en forma distinguible, sino van a ser tratados de manera indistinguible, o sea, van a ser iguales. Hasta ahí nada más, jovencito, por favor, manifiéstense. ¿Se entendió eso? ¿Qué escenario estamos comentando? Objetos iguales, urnas diferentes, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Correcto, entonces. ¿Cómo podemos medir el total de casos para comenzar? Porque ese va a ser el punto de referencia. ¿Qué hacemos? Lo siguiente, jovencitos. Vamos a utilizar un artificio, ¿ya? Para ese caso. Como se dice, un truquito por acá. Aquí está.
Lanzamos aleatoriamente. Ahí están tus esferitas, ¿ve? Indistinguibles y tus urnas diferentes. Y un arreglo muy particular, no estoy diciendo de que sea ese el caso, es un caso muy específico, entre otros que puede ocurrir, es esto que se presenta en el segundo diagrama, ¿ve? Por ejemplo, en la primera urna cayó una esferita, en la segunda cayó dos esferitas, y así sucesivamente, seguramente que en algunos casos va a ser vacío también, ¿no? Y finalmente, la última urna contiene una esferita más. Ahí. ¿Qué hacemos, jovencitos? Aquí está el artificio. Las paredes de la urna la vas a representar con palitos, ¿de acuerdo? Unos bastoncitos, ¿de acuerdo? Y las paredes extremas, tanto en el límite inferior como superior, o a la izquierda o a la derecha, como lo quieras entender, van a estar como barritas fijas, inamovibles. Y todo lo que vas a poder más bien ordenar es lo que está en el interior, tanto las barritas como las esferitas. Entonces, ¿qué cosas ven tus ojos en esa secuencia de objetos? Hay objetos que pertenecen a la clase de esferitas y objetos que pertenecen a la clase de barritas. Es como si hubiéramos dicho, mira, ve, las letras A, las letras B. Listo, ya, con eso ya te dije de todo, ya. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Reordenamos. Y aquí está el número de formas. ¿Ve? Esa es una anotación también que se puede emplear. ¿De acuerdo? Aquí está la anotación. ¿Ve? ¿Cuántas esferitas hay? ¿Cuántas barritas hay? Suma, pues, suma. Y luego corrige. ¿De acuerdo? Corrige significa quitar lo redundante, así como habíamos comentado anteriormente, ¿no? Perfecto. Y esa formulita mágica no es sino la fórmula que estamos indicando es de combinación con repetición de elementos. Entonces no se olviden, ¿ya? Y ahora un mensaje más, por favor, ¿ya? Porque esta es la esencia. Cuando quieras evaluar probabilidades, ¿correcto? De objetos, por ejemplo, distinguibles, voy a poner así, jovencitos, para que se entienda mejor así, así. Por ejemplo, quieres evaluar la probabilidad de A, del evento A. Bueno, salió así por aquí, ya está la. ¿Ya? Si tú te remites a un espacio muestral, aquí en el denominador, de objetos distinguibles, diferenciables, obviamente lo que tengas que colocar en el numerador debe ser una parte de lo que aparezca en el denominador, ¿no? Eso es trivial. Si aquí es tratado como objetos distinguibles, entonces el numerador obviamente también tiene que ser tratado como distinguible porque forma parte del espacio muestral. ¿Correcto? Listo. Eso quedó clarísimo. En igual forma, si el tratamiento es para objetos indistinguibles, si lo que estás evaluando en el denominador es para situaciones indistinguibles, entonces el numerador como parte del espacio muestral también tiene que estar, ¿no es cierto?, siendo evaluado bajo ese mismo criterio, o sea, indistinguible. No hagas un mix. No voy a hacer que pongas en el denominador, ¿correcto?, distinguible y arriba indistinguible. Eso no es coherente. O viceversa. No es lógico. ¿De acuerdo? Eso es un error. Y a veces esos errores son obviamente fatales, porque tú seguramente me vas a decir, profe, ¿puedo dejar indicada la formulita? No vas a querer operar, vas a querer dejarlo como expresión. Ya, el profe te va a decir, ya, cómo no, déjalo ahí nada más, ya. Pero si tú te tomaras la molestia en calcular, te vas a dar cuenta, y esto puede ser para cualquier caso, que tu probabilidad no esté dentro del intervalo 0,1. ¿Y va a salir qué cosa? Va a salir mayor que 1. Y nunca una probabilidad puede ser mayor que 1. Pues. Entonces hay un error, ¿no? Está planteado mal el problema. Pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo, entonces, ¿ya? Hecha la aclaración. Correcto. Perfecto, ¿ya? Entonces, esto, repito, es más que todo para refrescar esos criterios que ustedes tienen, ¿ya? Este último es bastante demandado en nuestras evaluaciones prácticas. ¿De acuerdo? Es muy interesante, ¿ya? Ya tienes la base ahí, ¿no? Y obviamente los casos particulares es cuestión solamente ya de afinarlo. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Y aquí viene este otro criterio, el de particiones.
Cuando tú tienes una sucesión de objetos, llámese esferas, y quieres una parte de ellas ubicarlas en un contenedor, en otro, y así sucesivamente, o sea, particionar en otra forma, ¿no es cierto? Como se diría. La manera como tú resuelves es seleccionando objetos a partir del total en forma de combinatoria, porque el orden no interesa, ¿no es cierto? Y así para los demás casos. Pero recuerda que acá, si bien es cierto, la partición no hace sino querer saber cuántos elementos tomen un caso, más el otro, y así para obtener el total, ¿no es cierto? El número de formas es producto, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto. Y de esa forma obtenemos este resultado. Fíjese, miren por favor la atención acá, ¿ve? Esa fórmula que nos conduce a la partición es la misma para el caso de repetición como elementos. Pero ojo, por favor, el inicio, la manera como lo planteas, es que la fórmula que habíamos visto anteriormente, los grupos ya estaban formados. ¿Te acuerdas? Las letritas A, las letritas B y las letritas C. Ya estaban formados. En este caso, tú estás considerando objetos distinguibles. Pero ¿qué estás haciendo cuando tú lo llevas a un cajón o a otro cajón? Es como si le estuvieras dando una especie de camiseta. Y ahí está, ve. Le pones la camiseta de la FIS, le pones la camiseta, pues, de civiles, y así. Lo estás distinguiendo, ¿correcto? De esa forma, le estás dando una especie de condición o cualidad de homogeneidad. Pero ojo, no olvidar de que los objetos inicialmente son diferenciables, ¿eh? ¿De acuerdo? Solo que la camiseta quiere verlos nada más como si fueran iguales, ¿de acuerdo? Correcto, entonces. Eso también responde a una situación, como se conoce acá, de partición de elementos de un espacio muestral, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahora aquí, jovencitos, aquí, que es para sacar un poco de dudas, ¿ya? Acá, aquí. Me voy acá. Estos son simplemente casos inmediatos que seguramente ustedes lo habrán visto en más de una oportunidad eso. ¿De acuerdo? Y me voy acá. Ustedes saben que cuando queremos, pues, familiarizarnos más, ver problemas, los textos vienen con los enunciados y con su respuesta, ¿no? Y entonces eso es una guía, pues ayuda bastante a hacer la respuesta. Miren, en el librito encontré así, ¿ve? Pregunta, ¿de cuántas maneras distintas podemos pintar una tira de 5 casillas pintando 2 de rojo y 3 de azul? Y la respuesta era esto, que aparece aquí al final, aquí. Esta es la respuesta. ¿Correcto? Ahí está. Si tú te limitas a la respuesta, por favor, manifiéstense, jóvenes. Aquí dice combinaciones. Y en combinaciones, ¿interesa o no interesa el orden? Respondan, jóvenes. No. Claro, la fórmula dice no interesa. Pero ojo, si ustedes ven la resolución que está a un costado, el esquema, ese esquema nos está dando una luz. Ahí están las tirillas, ¿ven? Con los colores pintados, 2 de rojo y 3 de azul, ¿ven? Y si ustedes se dan cuenta, en esas tirillas, ¿el orden es relevante, sí o no? Respondan, jovencitos. Ah, ya ven. O sea, sí. ¿Cuál debería haber sido la fórmula apropiada a esto? Sería objetos de una clase y objetos de otra clase. Ah, ya, entonces es esto, ¿no? Bueno, salió la P así, me voy a disculpar, la P. Entonces sería, pues, ¿cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos hay? Hay 2 de una clase y 3, entonces pondría así, hay 2 que pertenecen a una clase. Bueno, quiere salir así el 3 con su cachito ahí arriba, bueno, y por acá el 5, el total. Listo. O viceversa. Recuerden que solamente son notaciones, ¿ya? Simbología, no hay problema con eso. ¿De acuerdo? Pero esto es permutación con repetición de elementos. Si tú gustas, repito, no hay ningún problema. Lo puedes escribir así también. No hay ningún inconveniente. ¿Correcto?
Correcto. Ojo, también se puede escribir así, no hay ningún problema, ¿ya? Aquí está, listo. Pero son permutaciones con repetición de elementos, ¿ve? Sino, ¿qué es lo que pasa, jovencitos? Que si tú desarrollas esto, me van a disculpar, lo voy a colocar aquí a la izquierda. Esto es 5 factorial sobre 2 factorial y 3 factorial, ¿cierto? Ahí está bien. Bueno, el 3 quiso salir así. Ya está, 3. Pero ¿esto qué cosa es? Si lo representas, esto lo puedes representar como combinatoria, ¿no es cierto? De 5 en 2, o si quieres, de 5 en 3. Ahí está bien. Ahí está bien. Y a veces eso es lo que pasa en las respuestas. El autor, por simpleza, entrega pues simplemente la representación, ¿no? Aquí está, aquí está. Pero claro que eso puede generar una confusión, ¿no? Porque uno estaría pensando, caramba, el orden acá no interesa. Y cuando ves que en la resolución el orden es importante, ¿no? Entonces hay que ubicarnos, jovencitos, ¿ya? Con esta ilustración lo que les pido es que se ubiquen, esquematicen la resolución y ahí se van a dar cuenta si interesa o no interesa el orden. Correcto. Listo, jovencitos, ¿ya? Correcto. Aquí hay una serie de ilustraciones que he tratado de recopilar, ¿de acuerdo? De diferentes fuentes para que se puedan ilustrar, ¿ya? Y más que todo recordar como saberes previos que ustedes ya tienen, ¿ya ven? Esto también es bien conocido, ¿ven? Encuentra el término constante en la expansión, correcto, de esta expresión. Recurres al teorema del binomio, correcto. Ahí está la síntesis, ¿no es cierto?, de la expresión anterior, correcto. El término, ustedes saben, constante, es donde no aparece la X, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la X está a la 0, aquí está bien, aquí está bien. Entonces, despejando acá, ya sabes cuál es el término, pues, ¿no? Muy bien, y le aplicas la formulita, ¿ya? De combinatoria. Correcto, ¿ya? Muy bien. Y aquí remato con este último. Esto es de un libro ruso, ¿de acuerdo? Bastante ilustrativo, donde te dice de cuántas formas se pueden colocar en el tablero de ajedrez 8 torres de modo que no se puedan comer una a la otra. Ojo, la respuesta que entrega el autor es bien parsimoniosa, ¿ya? Él no se complica. Nosotros nos podemos elaborarlo más todavía. Pero ahí está bien, el tablero y la ilustración que quiere más o menos presentar. Para que no se puedan comer una a la otra, habría que ubicar un lugar en que las líneas rojas no se traslapen, ¿no? O se crucen con otra torre. ¿Correcto? Si usted va a estar pensando en que cuál es el número de formas que yo ubico una torre, y luego al otro, y luego al otro, y al otro, así directamente, claro, nos vamos a perder. Lo primero que habría que pensar es cómo no se pueden cruzar, para tenerlo como referencia y a partir de ahí encontrar el número de formas, como sugiere el autor acá. Ubica la torre en una de las esquinas, luego la siguiente torre, la que sigue y así sucesivamente. Si tú ves el ordenamiento, los ves a todos en fila, mira, lo ves en fila. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué respondería? A un 8 factorial. Pero ojo, siempre y cuando las torres sean distinguibles. Te lo dejo ahora como tarea. ¿Y qué pasa si es que las torres, como ocurre, son negras por un lado y blancas por otro lado? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer, jovencitos? ¿Está redundando, sí o no? Eso, muy bien. Permutación con repeticiones. ¿Quién dijo eso, por favor? Muy bien, muy bien. Listo, jovencitos, ¿ya? Entonces, jovencitos, lo dejamos acá ya. Esto ha sido simplemente para recordar. Traten de hacer una lectura de estas láminas, ¿de acuerdo? Ahí hay más ejemplitos que se pueden ustedes ilustrar, ¿de acuerdo? Correcto. Aquí está un caso similar también, fíjense, correcto, para que se puedan ustedes ilustrar y refrescar más que todo, ¿no?, de los saberes previos que ya tienen, ¿ya? Listo, jóvenes. No olviden que la evaluación práctica es la próxima semana, ¿ya? Y el tema que hemos ya indicado es asimetría, kurtosis, ¿no es cierto?, los promedios especiales y este tema de probabilidades. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Si no hay ninguna consulta adicional, lo dejamos ahí, ¿ya? Jovencitos, una vez más, recuerden que es muy importante tener la presencia
o sea, su asistencia hasta el final, ¿ya? Yo veo que al inicio la mayoría pasa lista y al final, bueno, ya será tal vez por la hora que estamos cumpliendo eso, ¿correcto? Abandonan el aula virtual. Si requieren de repente por alguna necesidad salir, pidan permiso, jovencitos, ¿ya? Listo, eso es todo, jóvenes. Gracias por su atención, ¿ya? Hasta luego.